Que la paz del Señor sea con todos. Y que esta noche la comunión del Espíritu Santo sea una realidad. Y podamos disfrutar del bendito amor del Dios Padre. Que tenga la bondad del Espíritu Santo de guiar todo lo que se diga o se hable para la honra del Señor y edificación de su pueblo. Gracias, David, un abrazo, que Dios te bendiga, y a todos mis hermanos también. Un abrazo sincero. Lo que no le agrada al Señor es la insinceridad. Al Señor le agrada la sinceridad. No se puede hacer nada por quedar bien. Hay que hacer lo que se hace ante Dios. Y no por quedar bien, sino para por lo menos intentarlo, de hacer bien. Gracias por estar con vosotros de nuevo esta noche. Un honor, un privilegio. Este sello de Jóvenes para Cristo. Clínica del Alma. Y yo tengo, pues, no sé, yo tengo aquí un cacho de versículo. Como decía un hermano, que me daba mucha gracia, hombre. Decía, tengo un cacho de versículo. Hay hermanos que están tan sembrados y tienen tanto cariño, que aunque no digan casi nada, solo con su postura de tanto cariño, y le ves tanto a Cristo en su vida, que te llena el corazón. Y yo tengo aquí un versículo, no tengo un cacho, tengo un versículo completo. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y luego tengo otros versículos aquí en Isaías 41. No temas porque yo estoy contigo. 41:10. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Y confundidos serán como nada. Perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hay frases en la Biblia, en los textos que he leído, que son frases muy importantes. El ataque central del enemigo, y esto es una palabra que me ha dado el Señor por su amistad, por los años que camino con Él de vez en cuando me muestra cosas, y el ataque frontal que tiene ahora el enemigo contra la Iglesia es la fe. Quiere debilitarla, quiere enfermarla. Quiere romper la confianza en Dios. Sabemos que cuando deja Pablo a Tito en Creta para que corrigiese los deficientes de las iglesias, una de las deficiencias era que había una enseñanza enferma y una fe enferma. Hoy está atacando frontalmente a la fe, porque lo que quiere es exclusivamente la fe. Por la fe conquistaron, por la fe evitaron filos de espada, por la fe recibieron muertos a resurrección, por la fe vivieron como viendo al invisible, por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por ejemplo, los 3 amigos de Daniel, allí en Babilonia, cuando calientan el horno 7 veces más,
y Nabucodonosor los tira dentro. Los verdugos que tiraron a los tres, ¿qué fuego no tendría que los mató? Y cuando está un rato viendo, ve que no hay tres, hay cuatro. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dice Nabucodonosor: Sadrach, Mesach, Abednego, salieron y solo se rompieron las ataduras con que los ataron. Estaban libres y no olían ni a humo. No hay poder en contra de aquellos que viven en la fe y confianza en esa que es la persona de Dios. El poder de Dios es dominar fuegos, calmar tempestades, destruir la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, por medio de su muerte, que esto se va, la muerte de Cristo tiene mucha profundidad. Pero ahí está el amor de Dios Padre. También Cristo, que se entregó por la Iglesia, por ella, para presentársela delante de Él sin arruga y sin mancha. Vejez prematura. Cuando la fe se enferma, el vigor de la vida cristiana se viene abajo. Ante la situación problemática, nos decaemos. Ante no ver el futuro que se abre, nos quedamos un poco. Moisés viene del triunfo de las plagas de Egipto, pero cuando está enfrente al mal rojo, hay mucha gente, hay más de 2 millones de personas, hay muchos niños, hay muchos animales, muchos viejos, y no hay barca. Y detrás está un ejército bastante chungo, bastante violento, preparado para la batalla. El pasado les persigue, el futuro incierto, imposible, el presente turbador. Moisés se dirige a Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Aún no te has dado cuenta del poder que tienes, que te he dado yo. Pero si tienes el poder en la mano, el palo. A veces he preguntado al Señor, ¿por qué lo hacía todo con la vara? Para matar las serpientes de los hechiceros de Faraón, tírala, Aarón, la tira allí, se convierte en cobra, que se llama la cobra, la serpiente cobra de las cobras negras, reina de las cobras negras se llama. Solo vive en el continente asiático, llega a medir 7 metros de larga. Y para los hombres que viven por ese, la tratan como una divinidad. ¿Cómo será la serpiente? Que pecaba a un rinoceronte y lo mataba, a un elefante y lo mataba. ¿Qué potencia no tendrá el veneno? Es única en el mundo, que se come a otra serpiente. Cuando se le aparece en la zarza, hay una pregunta de Moisés. Y cuando vaya allí, ¿qué le digo? ¿Cómo te llamas? ¿Quién me envía ahí tu nombre? Y dice una frase, Señor, desde la zarza: yo soy quien soy. Yo a veces me he preguntado quién soy yo, de deducir quién soy yo. Soy un calorrico, ya mayor, con cotericas, bastante que me amargan la vida a veces, con muchas limitaciones, un ser humano frágil, como dicen los salmos, como antes que se seque el hombre es como la hierba de los tejados, que antes de arrancarla se seca.
como el tamo de la ira que se lleva el viento. Pero ese soy yo humanamente. Pero ¿quién soy yo en la plataforma de la roca eterna, limpiado y santificado con su sangre, renacido por la simiente incorruptible de su palabra, adoptado por medio de Jesucristo, Hijo del Padre, y pasar a una dignidad ante los notarios del cielo de que Él es mi Padre y yo soy su Hijo? No tenemos la vara, tenemos el nombre. En mi nombre echaréis fuera demonios. En mi nombre, en el nombre de Jesucristo, está el poder. Cuando el arcángel Miguel está peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, que lo enterró Dios, no lo sabe dónde está Dios. Pero Satanás quiso ir allí y sacarlo de allí. ¿Qué clase de sitio será? Eso no lo sabe nadie porque es un misterio. No le dijo a Satanás, márchate, se lo podía haber dicho, era un arcángel, príncipe de Dios, con un ejército de millones de ángeles, diestro en la guerra. No, lo confrontó con Dios. Jehová te reprenda. Nosotros tenemos que confrontarlo con el nombre. ¿Dónde estaba el poder en Moisés? ¿Qué tienes? Tira la vara y se convierte en la cobra de las reinas de las cobras negras. Moisés tenía conocimiento de la serpiente. Por eso aparta de ella. Su picadura era mortal. ¿Qué le dice Dios? Que no la coja por la cabeza, cógela por la cola. La cogía por la cola y se convertía en la vara. En esa vara estaba el poder para hacer las señales. Y le preguntaba al Señor a veces, ¿por qué él coge la vara? Para que el hombre dependa de una vara y no dependa de él. El yo del hombre está un poco propenso a sentirse algo importante. Por eso cuando San Pablo dice que está débil, que le dice Dios, en tus debilidades yo me perfecciono, entonces dice San Pablo, yo entonces me glorio en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces es cuando yo soy fuerte. Todo lo del camino del Señor va contra la lógica y la razón, porque quien reina y la verticalidad de la fe nos une con la misma gloria del Padre, el triunfo de Cristo y la administración del Espíritu Santo. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Así que la fe es por. Esta P y esta O y esta R, por, es muy importante. Por ejemplo, cuando hay un juicio, le pregunta al juez, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Es la puerta para entrar al porqué de la acción equivocada del que hizo el mal que hizo. Y por ese mal es juzgado. Y aquí la gramática que escribe San Pablo. Así que la fe es por la puerta, el oír. Y dice, y el oír por otra puerta abierta, por la palabra de Dios. Son dos escalones. Oír la palabra es la puerta y la palabra hace que la fe se robustezca por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Que vive y permanece para siempre. No son 20 años ni 100.000 años, son 40.000 eternidades sin fin. La palabra permanece para siempre. Entonces, si la fe viene por, es el oír, y el oír es la palabra de Dios, al que cree todo le es posible, pero ¿en qué? En su palabra. ¿Qué le dice a Moisés? Dile a mi pueblo que esté quieto
y vean la salvación que trae Jehová. Todos quietos, sujeto al ejército enemigo, abrió el mar y el suelo, fíjate, como estaría de barro, estaba seco. Pasaron por una vereda, parecía. A la derecha una mole de agua de no sé cuántos metros de altura y a la izquierda. Y por el medio pasaron más de 2 millones de personas. Cuando intentaron entrar los egipcios dentro, dejó que las aguas se juntaran y no quedó uno vivo. Cuando están a la otra parte, cantan la canción: Jehová arrojó al mar al caballo y al jinete. La fe hace que triunfes tú y el enemigo sea destruida su labor. La fe hace que el Señor se presente como Dios a tu lado para cambiar la situación negativa en positiva y cantes la canción del triunfo. El Señor ha echado al ejército, al caballo, al jinete en las profundidades y allí se quedó para siempre. Siempre va a haber problemas en el camino. Más adelante encontraros en las aguas de Mara. La prueba ni está amarga, no se puede beber. Ya se revelaron otra vez. Sí, nosotros tendemos a rebelarnos cuando no nos arregla el problema rápidamente. La fe no. La fe es la fuerza, la dinámica que el fuego no toca a Sadrach ni a Abednego, y la fe sujeta a los leones para que no muerdan a Daniel. La fe es para que Dios descienda y hable con Job desde un torbellino. Una conversación que dura desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41. Hablando y preguntando Dios a un hombre: Job, ciñe como varón tus lomos, yo te pregunto y tú me contestas. Una relación entre Dios y un hombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo pondría del alba y todas las estrellas se regocijaban? Dímelo si lo sabes. Malgame, se quedó mudo. Le estaba enseñando la piedra principal del ángulo, la roca eterna, Jesucristo, la redención. La que iba a traer el alba y la noche se iba a escapar. Donde las tinieblas iban a ser derrotadas y establecida la iglesia en la luz eterna preparada desde antes de los siglos, desde antes de tiempos eternos, dice en Romanos 16:25. Mi evangelio, dice San Pablo, y la predicación de Jesucristo guardada el misterio desde antes de tiempos eternos. Si habla plural, hay tiempos eternos. ¿Cuántas eternidades hay? Solo Dios lo sabe. Entonces, ¿qué es la fe? No vivir por lo que siento, sino por lo que creo. Le dije al Señor, yo leí la Biblia al principio y vi que habló con no dijo nombres en el Viejo Testamento, con un montón. Digo, válgame Dios, si conmigo no puede hablar. Solo con aquellos, pero conmigo no. Pero cuando llegué a un versículo, Dios no hace excepción de personas, dije en voz alta porque me quebranté y le dije a Dios, te casé. Yo creo que Dios se echó una carcajada, porque lo que le agrada al Señor es la persona que confía en Él, que cree en lo que Él ha dicho, que guarda la palabra como el tesoro más grande que se ha podido encontrar en la vida. No hay nada, dicen los salmistas, ni las piedras preciosas, mejor me son tus palabras que las piedras preciosas. Mejor que el oro de Ofir. Ofir era una ciudad donde se hacía el oro mejor del mundo.
Tenía 24 o 25 quilates, era el mejor oro. Mejor me son tus palabras que el oro de Ofir. ¿Qué valor le das a la palabra? ¿Por qué estar dispuesto por la palabra? A dar la vida en una cruz como los apóstoles, como los del primer siglo y de más siglos que también los han quemado, la Santa Inquisición, los han perseguido y los han machacado. Cuando habla de las gentes de la fe, en el capítulo 11 de los Hebreos, dice una frase: el mundo no era digno de tenerlos. Cristo dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal que impide que se acabe de pudrir. Dice, ahora mismo el misterio de la iniquidad está en nación, pero hay quien lo detiene. Y luego habla de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Pero hay algo que detiene el misterio de la iniquidad. La Santa Iglesia de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, el triunfo del Calvario y la sangre del pacto eterno. La palabra del Evangelio tan poderosa que ha salido de los lomos del Padre, dada a Cristo, y Cristo la ha rubricado con la sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros tenemos fe en la palabra, voy a decir una promesa y el que la crea la pongo en obra, como yo puse cuando encontré ese texto. Dice, Señor, tengo mi hijo que tiene un demonio, una vez lo tira en el agua, otra vez es en el fuego, lo consume. Señor, si puedes hacer algo, si puedes creer. Y añade, al que cree, todo le es posible. El padre se miró por dentro, miró la cantidad de fe que tenía, de confianza, y dice la siguiente palabra: ayúdame, incredulidad. Creo, ayúdame, incredulidad. Él creía un poco, pero le faltaba un poco más. Tenía la fe un poco enferma, o no, todavía no había sido alimentada por el oír la palabra, porque la palabra te lleva a encontrarte con Dios. En Romanos te lleva a encontrarte con Dios. Por la palabra de Dios. Y la palabra te lleva a Dios, de quien salió. Cuando dice Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A dónde nos lleva la palabra? Adentro de Dios. ¿Qué dice en la revelación del Apocalipsis de las 6 iglesias de Asia? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hay una obra especial para digerirnos y transmitirnos la esencia de su naturaleza. Pero el estómago de la digestión espiritual y de la transformación tenemos que ser creyentes con una fe positiva, una fe viva, una fe sana, una fe que lo que quiero conseguir lo consigo y punto. Un día me fui a un campo ahora, yo siempre me iba a los montes ahora. Digo, te voy a contar un testimonio porque me lo traía el Señor. Me dice una mañana, le he contado otra vez, pero no sé, lo siento, tengo que contarlo. Vete a la montaña a orar, temprano. No recuerdo la hora que sería, pero por la mañana. Me subí para arriba y allí junto al camino, que era de polvo, de tierra, junto a un árbol, me puse en las rodillas a orar. 1 hora o hora y media o 2 horas, no recuerdo. Me viene una profecía para un siervo. Abro los ojos y veo el árbol delante de mí. Y le digo, ¿qué? ¿Le profetiza el árbol? Dice, no, a mi siervo. Y yo tenía una lucha con esa cosa que tenía aquí dentro. Y yo venga a orar. Y la profecía no se iba. La palabra del Señor estaba ahí, traída por el Espíritu Santo.
Como ya la media hora o 35 minutos, no recuerdo exactamente, oigo el ruido de un coche que viene de más arriba. Digo, válgame Dios, que yo no abrí los ojos, creyendo que era un jambo que venía, que pasaba por allí. Yo seguía orando al lado del árbol, de rodillas, y veo plas, que se para el coche. Y claro, eso me hizo abrir los ojos, a ver quién era. Y para mi asombro, sale del coche un siervo del bendito pastor. Y además, un siervo muy poderoso de Dios. No me levanté ni a saludarle ni nada. Nada más que se bajó del coche, le dije, le di la palabra que Dios me dio, se cayó al suelo, estuvo un rato llorando y me dijo, he venido con estrellas aquí. Aún había estrellas en el cielo. O sea que llevaba unas cuantas horas orando. Porque no sentía ya a Cristo moverse dentro de mí. Digo, tú eres el culpable de que me haya enviado aquí el Señor, que me está peleando con ese árbol, porque decidí una palabra y solo vi al árbol, pero no sabía que tú estabas para allá arriba. Terminamos abrazándonos, en fin, que nos quebrantamos. Lo que te mande a hacer Dios, hazlo. No vayas lo que no te mande a hacer, porque fracasas. Sin el respaldo no podemos hacer nada. Sin su aprobación en lo que Él nos manda, faltará en lo que hacemos. Pero si Él nos manda, su aprobación estará en lo que estoy haciendo. No lo hago para mí, lo hago para Dios. Cuando yo leí ese texto, una colección de personas, y le dije que le casé, empieza a decir, como tú no haces edición de personas, tú me tienes que hablar a mí igual que hablases a ellos. Así que báñate como quieras, pero háblame. Desde ese día, hasta ese día, no sé cuánto tiempo llevaba ya en el camino, pero desde ese día hasta que me habló Dios, se pasaron 14 años. Pero yo me mantuve en mi sitio. Tenía la fe y lo conquisté, punto. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Solo sé que me llevó no sé dónde, ni sé cómo lo hizo tampoco, y vi a Jesucristo a 3 metros de mí. Y vi algo que no puedo explicarlo tampoco, es demasiado inefable. Cuando me hablaba inaudiblemente, que lo vi delante de mí a 3 metros aproximadamente, o menos, vi otras cosas que no puedo decir porque no hay palabras en nuestro diccionario de lengua española ni en nuestro vocabulario. Cada palabra de él que me entraba dentro era como un carbón encendido que se ponía dentro de mis entrañas y sentía que me ardía, pero que me llenaba de fuerza. ¿Cuántas veces antes de llegar ahí me habló? Unas cuantas veces. Pero esa me marcó. Porque hizo un gesto con la mano y me transportó a otro sitio y tuve una experiencia que no puedo contar. Nuestra fe depende de qué concepto tenemos y cómo hemos concebido al Dios de la Biblia en nuestra vida. Él no es jambo, ni tampoco caló. Él no pertenece a ninguna, es diferente, es Dios. Está en todas partes. Antes de mí no fue formado Dios a eternidad pasada, ni después de mí, eternidad futura. Y fuera de mí no hay quien salve, eternidad presente. Hay una ecuación que no sé quién científico, matemático, podría sacarla, que dice la Biblia. Dice, los cielos y una y los cielos de los cielos lo pueden contener. La primera parte cielos es plural, podemos decir que hay 2, 3, no sabemos. Hay alguna palabra, el tercer cielo, pero hay una palabra, el misterio, que nadie puede, de momento no he visto a nadie que la haya resuelto. Y vi descender del cielo
de Dios. Ese cielo de Dios a donde crea esa ciudad, que poco más o menos tendrá 2.700 kilómetros de altura y 2.700 de largura y 2.700 de anchura. No lo sé, porque las medidas son diferentes, no lo sabe nadie. El muro de jaspe y todo eso, la calle de oro como vidrio transparente. ¿De dónde? ¿Pero qué es eso? Las puertas de perlas. Bueno, tiene unos árboles que las hojas son para sanidad de las naciones que no tienen la gloria de entrar en la ciudad. Esa ciudad es netamente para la Iglesia. Y sus siervos. Y los siervos tendrán su nombre en la frente y les servirán. ¿En qué servicios? Jamás soñados. Corremos al desenfreno para hacer algo aquí. Desde que conocí al Señor de una manera diferente, personalmente, nunca he corrido por nada. Si esta noche estoy predicando aquí, en el Cello, es por pura misericordia del Señor y porque Él no me permite quitarme. Si no, yo ya estaba sentado en una capillita, en un rincón. Buscaría un hombre de Dios, verdadero, sincero, neto, convertido, renacido de nuevo, con mucho amor. Y una ovejica sujeta al pastor al 100%. No le traería jamás ningún problema. Y todo el bien que pudiera hacerle, Dios sabe que lo haría. Pero no me permite. Entonces aquí estoy. Entonces, ¿en qué camino tenemos que andar? Yo soy el camino. Todo lo que me han hecho a mí os harán a vosotros. Esto nos suena un poco raro. A mí me han honrado, a vosotros también. A mí me han dicho, como le llamaron, príncipes de los demonios y otras cosas, a vosotros también. O sea, lo que me han hecho a mí, os harán a vosotros. Algunos lo crucificaron como a él. Claro, él era el Cordero de Dios. Era el sacrificio perfecto para establecer el pacto perfecto en una sangre perfecta. El gran pastor por la sangre del pacto eterno. Pero entonces, ¿qué queremos de Cristo? Estar con Él, verle, sentirle, que me riña, que me agrade, que me venga a estar conmigo por la noche cuando me duele el pecho. Cuando me dijeron que me sacaron un tumor de 66 gramos y lo tengo por escrito, porque quiera recibirlo se lo mando, el escrito, del Ramón y Cajal de Madrid. Me dijo la oncóloga, Eduardo, tiene usted un cáncer. Ni me inmuté. Por segunda vez, tiene usted un cáncer, y yo ni me inmutarme. Por tercera vez. Pero Eduardo, ¿me está escuchando? Digo, no se preocupe, doctora. Le digo, entonces desde el principio. Pero claro, ella se extrañó de que ni me inmuté, ni me puse triste, ni me puse nervioso, ni nada de nada. Y me fui para casa cantando canciones al Señor. Quimio y radio. ¿Vale? Sin problema ninguno. Mi vida no es mía, ni tampoco de los médicos ni de las enfermedades. Mi vida es de Cristo. Y Cristo tiene el control de todo. Me fui a mi casa, no dije a nadie nada. No sé si lo compartí con algún siervo de Dios. Pero ya está. Yo de silencio, yo a mi culto me sentaba y seguía el camino. Me llamaron, me hicieron un pecta, que es
es una prueba que además vale bastante dinero, que hasta una aguja encuentra esa prueba. Me dejaron solo en un sitio, aquello el sitio era yo que sé, y la puerta tenía casi medio metro de espesor. Bueno, me pusieron unos hoteles, me dejaron allí, y por un altavoz me iban diciendo. Cuando volví, el especialista en oncología se puso de pie para recibirme y levantó las manos al cielo y me dijo con una sonrisa de oreja a oreja y padrecico. Dice: Eduardo, tengo grandes noticias que decirle. ¿Ah, sí? Siéntese. Me senté. No hace falta darle nada. Hemos descubierto que tiene una hiperplasia, pero benigna. Nada de nada. No hay nada. Ha desaparecido. Cuando viene el momento que nuestra fe tiene que saltar por encima y la confianza plena en el Dios que lo puede todo, ahí es cuando la fe se robustece, crece, se alimenta, porque ve a Dios actuar a tu favor. Simplemente me dijo una palabra. Yo, Siervo, me dijo, yo qué padre, tengo el control. Ya me valió. Yo tengo el control. Entonces, amados hermanos, benditos hermanos del Señor, que estáis esta noche escuchando aquí a este loco, porque estoy un poco loco de fe, porque yo a veces me pongo delante del Señor y digo, o me dices algo, o ¿qué pasa aquí? ¿Ya estás enfadado? Porque es que el diablo es mi padre. Estando con mi padre. No temas. Qué corta es esta palabra y qué profunda es, Padre. Yo no tengo capacidad para ver la magnitud de esta palabra. Hoy acucian los temores a la sociedad en que vivimos. Temor a quedarme en la ruina, temor a la economía, temor al fracaso en el trabajo, temor llenos de miedos, llenos de temores. ¿Por qué? No temas, porque yo estoy contigo. Estoy en un hospital porque he recorrido muchos hospitales, soy un especialista en hospitales y en ambulancias. Y entonces veo a una jambica que frente a mí, en un sitio que no entraba la familia, que era semi cuadros intensivos. Antes de llegar a los intensivos hay un lugar que preparan todo, por si acaso. Y una jambica que vi frente a mí, la veo y decía, no respiro, y me quebranté por dentro. Digo, Padre, por favor, visítala ahora mismo, válgame del cielo, la presencia del Señor, y empezar a respirar normal. Oye, respiro. Y se quedó relajada la jambica. Y le digo, ¿y yo qué hago aquí? Sentí no solamente la presencia, sino alguien que me movió las sábanas de la cama. Y me dijo en el oído, que no me he ido, que estoy aquí, a tu lado. Y el médico me vio, venga, Eduardo, para casa. Y se vino conmigo el Señor. La fe hace que el cielo se abra, que los misterios del reino se abran, el misterio de la palabra cobre vida, que esta palabra que es viva y eficaz, cortante que cualquier espada, que separa los tuétanos, que rompe lo de dentro, que ve las intenciones del corazón, que hace una labor que solo puede hacerlo la bellísima palabra que crea universos, y la tenemos dentro del corazón. Gracias. No sabía quién era, solamente que le dijo una voz en la mente, vete al culto de los aleluyas y al pastor que está allí, pégale un tiro en el pecho. Me trajo una 44 que el Señor nos... Y se ponía
La tercera frente a mí. Se marchó. Al siguiente vino a pegarme el tiro. No había nada, si no sabía, claro. Al tercer día vino y se sentaba en la misma silla. Se levantó llorando y vino donde mí. Quiero, llorando como un niño, quiero al Dios que tienes, que me ha impedido matarte. No hay quien te toque a ti, porque tienes un Dios que te guarda, y yo lo quiero. Y tuvo una conversión real, entregada. Nació de nuevo, una potencia. Que se ha convertido. En la ciudad vino la calma, la policía gozó, porque era un instrumento del demonio potente, además es que valía. Es que era un héroe en la batalla. Uno le salió con una escopeta, la apuntó, pero que le echó, que iba por él. Y él se le quedó mirando con una sonrisa. ¿Te crees que soy un pajarillo? ¿Qué temblor no le entró? ¿Qué potencia no salía de él, diabólica? Que se le cayó la escopeta y salió corriendo. Me dice, ya se había pasado por las aguas y tal. Dice, quiero servir al Señor. Digo, oye, ¿y deuda con la justicia? 1 año de cárcel. Vete, entrégate, cúmplelo y luego te levanto. ¿Vale? Cuando fue a la comisaría y lo vieron venir, unos 15 aproximadamente policías, con las cacharras y alguna arma un poco más que una pistola, le apuntaron. Levantó la Biblia en alto con una sonrisa y dijo, que estoy convertido, que soy un cristianico, que vengo a entregarme, a pagar el año que debo. Lo metieron y estuvo 1 año preso. Convirtió a media iglesia hasta el capellán. Cuando salió, tenía tanto poder de amor, tanto cariño de Cristo. Estaba tan cercano al reino de Dios, Padre, estaba dentro del reino de gloria. Me dice, ¿puedo cantar una alabanza, pastor? Digo, claro. Cantó una alabanza de Job que nos quebrantó llorando a toda iglesia. Había en un sitio, Tania, unos calos, entraba allí, padre. Dice, no te preocupes que voy yo. Cogió la Biblia, subió la cuesta y uno que lo vio venir, que viene el fulano. Todos, ¿qué pasa? Nada, que venga a abrir una capilla, lo que tú digas. Eran potencias, pero al lado suyo convertido. Se levantó una iglesia, abrió una iglesia. Vamos a ver. No temas porque yo estoy contigo. Motivo. Si Dios contigo, quiere en contra tuya. ¿Y por qué decae tu fe y tremblante? ¿Cómo has conocido a Dios? ¿Cómo lo has concebido? Su poder, su grandeza. No desmayes, yo soy tu Dios. Abastecimiento espiritual, ¿no? Abastecimiento de mesa, abastecimiento de salud, abastecimiento de fuerza en el alma, el espíritu y el cuerpo, abastecimiento de la administración diaria, cual sea. Porque tú no tienes fuerzas, Él te pone fuerzas. Siempre te ayudaré. ¿Cómo es la ayuda de Dios? 20 euros, tenga 100. No. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no te dará todas las cosas juntamente con Él? ¿Sabes qué quiere decir magnificencia? Generosidad. La magnificencia de Dios es su generosidad. ¿Cómo da? Dile a la manada pequeña que no tema porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino del Dios, es de la iglesia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sustentar es controlar el ritmo cardíaco, el sistema cardiovascular, el sistema de riñones y demás, hígado y demás, porque hígado es nuestro pastor en el sentido de alimentarnos con las proteínas y vitaminas. Es el hígado que se encarga de repartirlo por todas partes de nuestro cuerpo.
El estómago es la olla donde se hierve, se cuece, y cuando salen todas las proteínas, vitaminas, minerales y demás, el hígado es quien lo reparte. Y es que somos una máquina perfecta que Dios ha creado. Y dentro de este cuerpo ha puesto un alma con 5 sentimientos, con una capacidad, un cerebro tan potente. Es que, hermanos, por el amor de Dios, hombre, confía en Él, ten fe. Dios te llama. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo confío a pies juntos en la justicia divina. De Él nunca saldrá ninguna cosa injusta. Todo lo que hace es justo. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te envuelve la justicia divina. En el centro de la justicia divina, una cruz levantada, un ser que muere y resucita, que se llama Jesucristo. Y en esa sangre y en ese sacrificio de ese cuerpo, en esa ofrenda del cuerpo de Cristo, somos santificados y hechos perfectos para siempre, dice la Biblia. ¿Qué sustentar? Cuidar la tierra, regarla, protegerla, sustentarla, alimentarla, abrazarla, darle cariño, velar sus sueños, velar sus días, velar sus entradas. Sustentar es cuidarlo con esmero. Nadie puede cuidarnos con tanto esmero que Dios. No dejes que la fe se enferme. No pierdas la confianza en el Dios justo. Él no puede mentir, imposible que mienta. Ni se arrepienta de lo que ha dicho en cuanto a edificación de los que son suyos. Y de terminar la obra que empezó a la perfección. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Los demonios se avergonzarán con testimonio íntegro. Palabra sana y irreprochable que no tenga nada que decir el adversario malo de vosotros, dice la Biblia. Adorna la doctrina con tu conducta, Timoteo. Aleluya. Los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada. Perecerán los que contienden contigo. Una vez me invitaron a una ciudad, España, grande, a ministrar la convención. Y cuando se me presentó el príncipe satánico de esa ciudad, que era una potencia. Medía más de 2 metros de altura. Con una presencia, con una potencia que tenía padrístico. Me preguntó, me puso a los pies de la cama y dijo, ¿qué? Digo yo, he venido a hablar de Cristo que te derrotó. Conozco tu derrota legal. Hizo el ademán de cogerme con las manos por el cuello. Le miré. 2 palabras sencillas con fe. Desapareció. Y no volvió. Al día siguiente, no sé lo que hizo Dios, pero más de 1000 miembros empezaron a llorar. Y se quebrantaron. O creemos ese Dios, gloria de poder, que abastece lo que necesitamos, sea lo que sea. Por dentro, por fuera, en la mesa del pan, en la mesa del alma, en el junto vertebral, lo que es matrimonio verdadero, equilibrado. El crecimiento de los hijos, el verdad y la justicia divina, y en la gracia de Dios envueltos, cual barro sencillo, Dios para hacer vasos de honra de la eterna mansión de la eternidad. Por eso te pido por Jesucristo que la fe la tengas arraigada, cimentada, sanada, y dejes que esa fe conquiste lo que Dios tiene para ti. Guillermino,
Buscarás a los que tienen contienda contigo, no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y ahí dice el motivo, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, y te ayudo. ¿Quieres noche la ayuda de Dios? ¿Quieres que cambie la situación? Confianza. Y así ves la gloria del Señor. Hasta aquí, ya parece que me estoy pasando, os pido perdón, pero por el amor de Cristo, confía, camina, confía en el Dios que tenemos. Que Dios os regale un abrazo, os quiero mucho, un montonazo, de verdad, con razón. Oye, bendito y precioso hermano, junto con todos los siervos, gracias a todos. Te dejo, te paso el canal, por favor, Consuelo, gracias, muchas gracias por aguantarme, que Dios me bendiga.